Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más al análisis de los mercados y como siempre empezaremos mirando qué están haciendo los índices. El índice alemán, el DAX, se mantiene en la parte alta como veis, ligeramente en positivo. En cambio, los índices americanos los tenemos en negativo. El Dow Jones ya empezaba un poco a corregir ayer, hoy corrige un poco más como veis ahí. Está cayendo hacia niveles de soporte, más o menos podemos estar hablando de soporte en 33.330 más o menos, y estamos cerca de ese nivel, así que todavía, bueno, le queda un poquito más de caída, pero podríamos acercarnos a ese nivel en los próximos días. El SP 500 está un poco mejor que el Dow Jones, pero también la vela es envolvente a las anteriores, con lo cual también es ligeramente correctiva, aunque en este caso no pensamos que pueda caer mucho porque está al acecho de esa línea de tendencia bajista principal que tiene que superar. Y digo que tiene que superar porque el Dow Jones y el DAX lo han superado hace meses, no es una ruptura falsa lo que han hecho el DAX y el Dow Jones, y el SP 500 tiene que seguir el mismo camino, tarde o temprano. Le está costando más que a esos otros dos índices, pero al final, evidentemente, si hubiera sido una cosa puntual de una semana no podemos decir nada, pero ha sido meses claramente por encima de esa línea de tendencia bajista en el Dow Jones y en el DAX, acercándonos a máximos históricos. Por lo tanto, el SP 500 en algún momento tiene que recuperar toda esa desventaja que lleva también y romper esta línea de tendencia bajista. Por eso no pensamos que la corrección vaya a ir a mucho más de lo que está ahora mismo, ¿no? Bitcoin también está corrigiendo ahora mismo. Ha tenido un último tirón, si nos vamos a un gráfico horario, ha tenido un último tirón hoy, marcando máximo por encima de 21.600 antes de iniciarse esa corrección. La corrección va a ser rápida, bueno, de hecho ya veis que ha caído muy rápido 1000 puntos. No va a durar mucho, no sé hasta dónde puede caer, todavía podría caer un poco más, evidentemente, pero va a ser rápido, o sea, no va a ser que se tire aquí 10 horas para buscar el mínimo, no, en poco tiempo seguramente caerá y en cualquier momento pues va a volver a, a consolidarse por esa zona desde mi punto de vista, porque no está el mercado como para caer, sino para corregir y consolidar y para relajar un poquito los indicadores que ahora mismo estarán en sobrecompra y que si nos pegamos una caída en 2 horas, 3 horas fuerte, pues esos indicadores se relajan y tienen la base otra vez para volver a arrancar para los próximos días, ¿no? Así que bueno, esa corrección parece que ha iniciado ya y veremos a ver hasta cuándo nos dura. Si la corrección es un poco más que lo que estamos cayendo ahora, eh, quizás necesitemos más tiempo de consolidación en esta zona. Si la corrección es más fuerte y nos vamos a niveles inferiores, no se necesitará mucha consolidación. Con esa corrección en precios será suficiente para que en el siguiente impulso vayamos de nuevo a los máximos a intentar romper esos 21.600. Así que todo depende de lo profunda que sea la corrección, lo rápido que nos recuperemos o lo rápido que rompa los máximos anteriores. En el caso del petróleo, sigue subiendo y está acercándose a la línea de tendencia bajista. Casi está tocando ese nivel. Hablábamos de niveles de 89, está muy cerca, estamos 87. Y si rompe esa línea, fijaros que está haciendo un doble suelo el petróleo y eso nos podría dar lugar a subidas hasta la zona de los 98 si es capaz de romper esta línea bajista. Zona de 98, lo cual presionaría de nuevo al alza la inflación, que ha bajado, entre otras cosas, porque la energía pues ha estado bajando estos últimos meses, ¿no? Con esta caída del petróleo, etcétera, ¿no? Pero los alimentos se mantienen a precios muy altos, o sea que la inflación sigue presionando a los alimentos y, y bueno, si sube la energía, pues otra vez la inflación volverá a repuntar. Esto es normal, vamos a estar todo este principio de año con tiras y aflojas de si la inflación está controlada, si no está controlada, si los tipos de interés van a parar de subir, si todavía les queda más subida, cuál será el límite. Eso se va a discutir durante todo esta primera mitad del año seguramente y es lo que hará moverse a los mercados básicamente porque cuando las expectativas sean un poquito peores, es decir, que los tipos de interés se piense que van a subir un poquito más de la zona máxima que se había pensado, pues la cosa irá un poco a peor y cuando se piense justo lo contrario, la cosa irá mejor y esto será a ritmo de datos. Cuando los datos indiquen que la inflación está más controlada, pues las bolsas tenderán a subir porque se pensarán que la política monetaria va a aflojar y cuando las cosas no se vean tan bien en relación a la inflación, pues
la gente pensará que todavía los bancos centrales van a tardar en cambiar la política monetaria o en darle un giro a esa política monetaria. Pero ya hemos visto claramente lo que está pasando en Estados Unidos, y Estados Unidos, como dijimos el otro día en un vídeo de Bitcoin al día, está al borde de la insolvencia. Por lo tanto, no se pueden permitir el lujo de no emitir más dinero, porque no se pueden permitir el lujo de impagar la deuda. Si lo hacen, las consecuencias son mucho peores que seguir imprimiendo dinero. Por lo menos en el corto plazo. En el largo plazo no sé qué será lo peor. De hecho, han entrado en una dinámica que en algún momento estallará, pero que eso sí que va a ser terrible cuando estalle, cuando decidan de una vez por todas no vamos a pagar esta deuda porque no la podemos pagar. Entonces ahí sí que veremos realmente las consecuencias de todo esto que hemos estado haciendo durante un montón de años, porque esto viene desde que desde que se acabó la vinculación del oro con el dólar. Desde ese momento venimos inflando la burbuja. Eso sí que es una burbuja, es un burbujón, y no hemos parado de inflarlo desde esa época, ¿no? Que creo que fue en 1971 cuando se terminó con el patrón oro, ¿no? Pues desde ese momento venimos inflando la burbuja de la economía, con papel moneda, que es así, es papel. Y bueno, sin más, es la situación en la que estamos y no sé cómo terminará esa situación. Pero desde luego en el corto plazo harán todo lo que sea para darle una patada para adelante y que el problema se traslade a dentro de 2 años o 3 o 4 o los que sean, ¿no? Como hemos hecho hasta ahora. Bien, el oro corrigiendo un poco también estos últimos días como el mercado. Ya veis que no hace nada diferente a lo que están haciendo las bolsas, va un poquito siguiendo el camino que están siguiendo las bolsas. La plata también está corrigiendo, ya decíamos que podía caer a la zona de los 23.30, incluso si se pone un poco feo, pues a la zona de 22.155. Y el platino casi ha tocado la línea de tendencia, ha rebotado desde esa línea de tendencia y todavía no la ha tocado, no ha llegado a apoyarse en ella claramente, pero seguramente en los próximos días la terminará por tocar. El euro contra el dólar, pues está oscilando entre el soporte y la resistencia. El soporte son los 1.0769, perdón, 65, 1.0765, y la resistencia 1.0908. Y prácticamente ha estado entre los dos niveles. El mínimo ha sido el soporte y el máximo prácticamente ha sido la resistencia. Así que está encajonado entre esos dos niveles que teníamos dibujado como soporte y resistencia. Dólar australiano contra dólar estadounidense. Vamos al gráfico de 1 hora. Como veis, casi ha tocado de nuevo esa línea y en esa zona, otra vez, como decíamos, zona de venta y movimiento a la baja. Habéis visto, ¿no? O sea, parece matemático, pero cada vez que toca ese nivel, pum, para abajo. De momento va además bastante bien encaminado como para perder más. Es decir, habíamos dicho estos días que en el gráfico diario pues que tenía buena pinta y que entonces era un poco complicado buscar operaciones a la baja, pero en realidad, como veis, está empeorando un poquito este gráfico diario y sí que podía iniciar movimientos bajistas mayores. O sea que el punto de entrada en corto en esta zona era un buen punto porque ya vemos que está iniciando ese movimiento. Dólar estadounidense contra dólar canadiense. En este caso teníamos un gráfico que no nos decía nada. Hace mucho tiempo que decíamos que, bueno, que de momento no hay nada que hacer en este gráfico. Se ha movido al alza. Estábamos buscando precisamente operaciones al alza, pero no hay, sino en el punto en el que se unían los mínimos anteriores, esta línea inferior, a la que no ha llegado a alcanzar, no ha llegado a tocar. Entonces, a partir de ahora vamos a ir viendo si nos da alguna otra pista diferente, porque, bueno, ha sido un movimiento lateral un poco cansino en esta zona, pero finalmente no ha terminado de tocar el soporte que esperábamos, con lo cual tampoco convenía entrar a lo loco en esta zona sin saber muy bien dónde estábamos entrando, ¿no? El euro contra la libra, tras perder esta línea que dibujábamos antes de ayer, si recordáis, decíamos que la pinta que tenía era de que posiblemente retrocediese y como veis ha retrocedido y con bastante fuerza además. Es un gráfico que muchas veces no nos da pistas, pero que en esta ocasión sí que se veía un poco claro que podía haber ese movimiento a la baja. La libra contra el yen, bueno, fijaros, en este caso no nos hubiera salido bien la operación porque dijimos, bueno, en caso de que recuperase esta línea, no entraríamos en un primer momento,
y al final sí que era la entrada en el primer momento era lo mejor. O sea, si hubiéramos entrado aquí en el primer momento, hubiera sido la operación buena. Dijimos, entramos en el pullback cuando vuelva a tocar esta línea, pero no tocó. ¿Veis? Se quedó aquí, no llegó a tocar, no dio la oportunidad, entonces esa operación no hubiera salido, aunque era en el sentido que nosotros pensábamos que iba a ir. Decíamos, al romper esta línea se irá para arriba, pero pensábamos que primero haría un pullback y no lo ha hecho. Por lo tanto, hay veces que ya veis que, pues a pesar de que tú tienes en la cabeza una idea para hacer una operación, pues no sale, ¿no? Por eso os digo que esto no es consejo de inversión, cada uno que haga lo que quiera, porque a veces el mercado, pues se comporta como le da la gana y no como tú piensas que se va a comportar. En este caso no se ha comportado como pensábamos que iba a hacer. Y la libra contra el dólar, pues ha seguido subiendo. Sí que es verdad que estaba, desde que arrancó en estas líneas de suelo, pues estaba alcista, pero en esta fase había entrado en una zona lateral que no nos gustaba. Como siempre decimos, las zonas laterales pues son un poco difíciles de operar, pero después ha continuado con la tendencia que venía previa, con lo cual, pues bueno, de momento ahí se mantiene alcista y ya veremos a ver si en el futuro podemos hacer alguna otra operación. De momento dejaríamos que el gráfico se asiente en la zona en la que está. Y bueno, no mucho más que decir, ya digo, lo más destacado es ese descenso en Estados Unidos, en las bolsas americanas, y el descenso de Bitcoin también, que llevaba muchos días subiendo y bueno, se ha tomado esa corrección, ¿no? Necesitaba un poco de descanso quizás, bueno, ya lo decíamos, no sabíamos en qué punto iba a iniciar la corrección, pero que en cualquier momento iba a haber una corrección. Al final ha hecho un último amago de subir justo poco antes de la corrección y efectivamente ha iniciado esta corrección que no sabemos en qué punto terminará. En el momento que termine la corrección seguramente los precios recuperarán rápido la zona de los 21.000 y luego ya ahí le costará un poco más porque volverá a encontrarse con la resistencia que nos acaba de dejar en 21.600, una resistencia que ya teníamos marcada nosotros claramente en nuestros gráficos, ¿no? Así que bueno, así está la situación. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.